Cuando llegamos a Madugandí, nos recibió una danza de unos niños pequeños y tan felices como la comunidad. Y yo pensaba, es parte de su mística, es parte de su cultura. Pero nos llegamos al local que construye Petita Ayarza, una diputada ejemplar de Gunayala del 10-1, y me dice el presidente del partido PRD, Ubaldo López, me dice, ¿tú sabes por qué están tan contentos? Yo, ¿por qué están tan contentos? Porque nunca había venido nadie. Nunca había venido nadie. Y entonces comencé a pensar, en realidad, ¿qué nos diferencia siendo PRD? Y me comenzaron a decir que no tienen agua potable, que toman agua del río. En pleno siglo XXI, me dijeron que no tienen servicios básicos. En pleno siglo XXI. Y caminamos con ello. Y la expresión siempre de alegría hacia el puesto de salud que tiene una placa que dice salud igual para todo de 1980, y ese puesto de salud no tiene absolutamente ningún requerimiento en materia de medicamentos ni de atención. Y caminamos por último a la escuela que dista mucho de ser una infraestructura para la cantidad abismal de niños que allí están. Mi esposa me decía anoche, sucede que cuando uno se acuesta comienza a recordar lo que hizo en el día. Yo creo que sí, a veces no, pero ella no podía concebir el sueño al recordar a esos niños descalzos, tan humildes, a solo 2 horas de la ciudad capital, en un gobierno PRD. ¿Qué fue Omar Torrijos Herrera? Aquí hay muchos jóvenes que probablemente ni lo conocieron, ni sus padres pensaban en concebirlos. Pero aquí también hay muchas juventudes acumuladas que veo con gran placer y que deben reconocer, después de 2 generaciones de su presencia en Panamá, que Omar Torrijos llegó aquí en 1968 y transformó, como él lo dijo, la caricatura de país que teníamos a una nación. Porque era un cholo veragüense que intentó ser maestro y terminó siendo militar. Tenía todo el poder del mundo en este país para hacer lo que muchos hacen: importarle 3 pares de pepinos el sufrimiento de sus personas que están en su entorno. Y sin embargo, Torrijos del 69 al 78, eso es importante que los jóvenes los escuchen, porque uno tiene que saber por qué es PRD. Y no es simplemente porque te provea un trabajo o porque te provea una oportunidad X de una beca o porque te provea una habilitación particular de una infraestructura personal. Omar Torrijos Herrera aquí desarrolló una tarea que significó lo que muchos conocen: ni con la izquierda ni con la derecha, con Panamá. ¿Por qué? Porque tenía que librar una lucha particular que hoy ustedes sienten y reciben, que era liberar a este país de un enclave colonial que le tenía 14 bases militares asentadas y que le impedía a Panamá ser la plataforma logística financiera que es hoy, y que paradójicamente
solo recibíamos, creo que a partir de 1958, con una resolución que se firmó entre ambos países, $2.200.000 por año. Por año. 1 millón fue antes del 58. Y bajo esa resolución se subió a 2,2 millones. Y el año pasado, este país recibió 2.400 millones del Canal de Panamá ampliado para el presupuesto general del país. Entonces, esa lucha que libró Torrijos y que concluyó en 1977, creo que el nacimiento de una de nuestras distinguidas conocidas aquí, el 7 de septiembre, significó la proyección de ese país que era una caricatura al país que hoy tenemos. Pero no se quedó allí. Después vino y libró una particular y ejemplar lucha por permitirles concesiones a los sectores más vulnerables de este país, más humildes y más descamisados. Señores, en 1971, cuando ustedes habían nacido, nosotros aquí no había código de trabajo. O sea, los empresarios hacían lo que querían con los obreros. Y vino Torrijos y hizo el código de trabajo, las convenciones colectivas, el derecho a la sindicalización y el 13º mes, que no lo tienen muchos países o ningún país de América Latina, reconozcámoslo, pero todavía más, Beatriz, tú que eres médico, la doctora ginecóloga, mi hija, no puede ser que en 1972 aquí no había Ministerio de Salud. Era una secretaría adscrita al Ministerio de Previsión Laboral. Y vino Omar, bajo el concepto de esa placa que está allí en Madugandí, durmiendo el sueño de los justos. Y implementó el programa, ¿cuál? A ver, Salud Igual para Todo, de Renan Esquivel. Porque no podía tener derecho a la salud exclusivamente un sector. Tenía que tener derecho a la salud todos los sectores de la vida nacional. Y por ahí vino la vacunación, vino la clase preventiva, vino a decir que salud no solamente era la ausencia de enfermedad, que salud era el pleno goce y bienestar físico, mental, espiritual, social y comunitario ambiental. Eso transformó a Panamá. Y no solamente eso, sino que se funda el Ministerio de Vivienda. Imagínense, no había, nosotros entramos por Santa Librada e inmediatamente reconocí Santa Librada, Torrijos Carte, Barraza, Patio Pinel, Tuira y Chucunaque, que fueron las condiciones de desarrollo habitacional que se dieron aquí en plena ciudad para la gente que estaba postergada a vivir en las afueras a 50, 60, 70 kilómetros en las condiciones más paupérrimas y postergadas que había en este país. El Ministerio de Vivienda, como les dije, donde las personas postergadas de este país nos permitieron tener la capacidad de poder ejercer el derecho a algo nuestro. Y los 3 primeros decretos que realizó esa Junta Provisional de Gobierno, que los jóvenes no conocieron, pero que tienen que saber, porque el origen de los partidos tiene que determinar la acción que debemos desarrollar en materia de políticas públicas. Los 3 primeros decretos fueron: no se puede lanzar a nadie, porque era una práctica usual antes del 68, de su casa, si pagas menos de 80 balboas. No se puede. El segundo decreto,
el congelamiento de los precios de la canasta básica de alimentos, y el tercer, el congelamiento de los precios de los medicamentos. Y ya comenzamos a sentir y a olfatear cuál era realmente el accionar y la dirección de un proceso militar acostumbrado a reprimir al pueblo panameño, no a permitirle ningún tipo de concepción, sino a reprimirlo bajo el manto de los poderes económicos de este país. Y comienza a desplegarse una acción de Omar que así la juventud debe reconocer, y nosotros tenemos que sacarlo de ese siglo y traerlo al siglo XXI, que es darle oportunidad a los jóvenes a que puedan tener derecho a una educación y de tal forma salir adelante, reconociendo que cuando lo recibimos cambiamos nuestra vida, cambiamos la vida de nuestra familia, cambiamos la vida de nuestro entorno. Y por eso tú, Beatriz, fuiste médico, estudiaste en Cuba y hoy has sido y eres una profesional consagrada de la salud pública de este país, así como hay otros profesionales de otras carreras que, gracias a Omar, incluyéndome a mí, porque soy médico gracias a una beca que me otorgó Omar Torrijos por conducto de Berta Torrijos de Arosemena, que vive cuando me gradué del Colegio Público José Dolores Moscote y quería ser médico y no podía porque era de una familia pobre, requete pobre. Y así como yo recibí esa concesión y esa oportunidad, creo merecer la fuerza de que los reciban los jóvenes que hoy concluyen sus estudios secundarios y que no ven más oportunidad que tener la vida que no debemos tener. ¿Cuál es? Que un padre se sienta que está más atrás de lo que tuvo 5 años y que sus hijos dentro de 5 años van a estar más atrás de lo que yo hoy me siento. Ese es el partido de Omar, pero no se quedó allí. También le brindó concesiones a los intereses económicos progresistas. 3 cosas, miren, 3 cosas que definían ni para la izquierda ni para la derecha. Metetí, paramos en Tortí, y exactamente como médico extraes el diagnóstico: agua, carretera, cero inversión, cero desarrollo de infraestructura. Yo aquí estoy como primer vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático, no como precandidato, porque soy parte de la jerarquía política del PRD en gobierno. Y llegamos a Metetí, y ahí vimos el crisol de raza que hablaste, Beatriz. Y ahí había en Veragunán, había gunas, había compañeros de la Nove Buglé, había negros, había latinos. O sea, una provincia que decía: doctor, usted es de Garachiné, porque tu padre es de Garachiné, y hace 30 años que tú llegaste aquí a Darién, y Darién está 30 años atrasado de los conceptos de desarrollo que tiene que tener un partido como el nuestro, que no tiene dueño. Porque hay otros partidos que tienen dueño. Hay otros partidos que no permiten que el liderazgo local pueda hoy estar aquí, pararse, disentir, discernir y establecer una pauta. Hay partidos así, que pareciesen populares, pero en donde tú no puedes de ninguna forma, Jesús, ni Ricardo, ni Yosara, ser candidato de nada, porque se imponen a dedo. Por eso estuvimos en contra de las reservas que se dieron en un partido que permite la participación de sus miembros desde sus bases. Porque ¿quiénes están aquí? Sus bases. Ustedes no son las bases del PRD. ¿Qué son las bases del PRD?
Sus sectores humildes, profesionales, clase media, que toma decisiones. Puede ser que aquí no haya un alcalde, que no haya un representante o que no haya un diputado más allá de Alina, que es una consagrada diputada callada, que te he dicho callada, tienes que hablar así como hablaste hoy, porque tienes mérito suficiente como diputada de tu área y como presidenta de la Comisión de Educación, que ha sacado excerta legislativa de primer nivel. Y tienes que hablar, porque vendrán esos fariseos que no hacen absolutamente nada y que están condicionados por el dedo de los mandatos de alguien que piensa que aquí no hay lucha y que no hay proceso de transformación y que nosotros olvidamos la doctrina que nos ha hecho realmente profesionales consagrados de este país, así como lo ha hecho a ustedes. Tienes que hablar. Aquí no hay representantes. Aquí puede que no haya diputados, pero aquí está la base, esa que busca voto, que toca la puerta y que hoy tiene, como dijiste Gonzalo, que de permitir decirle a la gente por qué razón. Si fue por la COVID, si es por la guerra, ¿por qué razón no hemos ido a atender a la gente, a escucharla, a proporcionarle un responso, un abrazo cordial, así como nadie ha ido a Madugandí y Petí, ni a Tortí, ni a Metetí? No es posible, porque lo hemos encontrado exactamente igual en Azuero, en Coclé, en Veragua, y no hay excusas para un partido que tiene un origen tan doctrinario, tan especial, tan fundamentado, de tanto contenido social. Por eso que hoy, aunque me enfrente con el poder supuesto omnímoda que hoy piensa que ya tiene la ganancia, yo reconozco que estoy dispuesto a perder todo lo que tengo en 23 años de ser diputado de uno de los circuitos más difíciles, así como lo es este y como lo es San Miguelito, porque yo y muchos tenemos principios y reconocemos la fortaleza de un partido de Omar, que no fue un partido cualquiera, ni tampoco él fue cualquiera. Murió sin cuentas bancarias, sin propiedades, pudiendo tener exactamente todo. Murió su esposa Raquel Pausner en Sudamérica, limpia, pobre. Murió Dumas Torrijos, que andaba por los bares tocando guitarra, limpio, pobre. Y no es que tengamos nosotros que morir ni limpios ni pobres, sino que fue un hombre que realmente se consagró, y por eso seguimos siendo PRD, amiga. No porque somos masoquistas, sino porque tenemos tolerancia, comprensión de que tiene que venir un día en que desarrollemos una función, y ese día corresponde a todos. Si queremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que tienen que desarrollar una tarea. En Madugandí me dijo el presidente del área, ahí le pedimos al ministro de Desarrollo Agropecuario que construyese un instituto agropecuario para que aprovecháramos la riqueza de esta tierra, y aún estamos viendo el campo que silba con su sonido, y lo único que tenemos que hacer es bailar la danza del ñeque y del gallote por la fe que tenemos en nuestra vida. Esa es la verdad. Y cualquiera que quiera auscultar eso, que baje, que escuche, que reciba los reproches de la comunidad. Yo puedo perder, porque uno tiene que estar preparado para todo. Pero lo que sí no podemos permitir, que la amenaza, que el doblegamiento, que la coacción, que el hostigamiento que tenemos el día de hoy, bajo el precepto de que aquí hay un ungido, que es el único, que no tiene trayectoria ninguna y que probablemente no conoce el sufrimiento que ha tenido el PRD a través de sus años, el proceso de involución que ha tenido a partir de la muerte de Torrijos, venga a decirnos que este es la consigna, que este es el camino, que ya ganó, porque el PRD es rofión, es roncón, es de verdad
tiene por dentro un corazón del tamaño del sol. Por eso Torrijos dijo, el que da cariño, recibe cariño. Díganme lo malo, que lo bueno yo lo sé. Y que bien pendejos somos si nos dejamos arrebatar nuestras conquistas. Y yo, hoy arriesgando cualquier espacio de mi vida personal y política, estoy decidido a llegar al objetivo máximo con ustedes. Si ustedes nos lo permiten, si Dios nos acompaña, y no seré jamás receptáculo de ninguna presión, porque yo estoy agradecido de ser lo que soy, gracias a mi familia, a mi profesión y a Omar Torrijos Herrera, que en paz descanse, y a los jóvenes que quieren volver a ser alguien, que quieren tener auxilios económicos para viajar, pero no auxilios económicos para los amigos y para el tráfico de influencia, sino para la gente más vulnerable que se esfuerza con el sudor de su frente, como dice la Biblia, y que tiene que salir adelante para tener movilidad social. Entonces, ¿qué dijo Torrijos? Y con esto concluyo. Los hijos predilectos de la revolución. ¿Quiénes son? Nuestros hijos. Lo que quiero para mi pueblo, para mis hijos, lo quiero para mi pueblo. Ese es el legado, compañeros. Y ese es el mensaje de hoy en calidad de primer vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático. No de un precandidato, porque siempre lo hemos hecho, lo seguiremos diciendo. Y te doy las gracias, Beatriz, que compartiste conmigo tantas peripecias, incluso en la invasión, cuando casi perdimos la vida, en Sala 15, porque los americanos disparaban al hospital desde la embajada americana. Y ahí estábamos nosotros cubriendo con patriotismo, ese patriotismo que dice el PRD. El PRD es revolucionario, es democrático, es unitario, es de bases, es independiente, es incluyente. Ese es el PRD que tú y yo conocimos, porque no solamente somos PRD y somos torrijistas, no en culto de ninguna persona, sino en culto de la mística que transformó este país, y que nosotros no nos debemos permitir quitar ni arrebatar por oportunistas, por gente sin ninguna trayectoria ni ninguna convicción de lo que realmente esto significó. ¡Viva el PRD! ¡Viva Omar Torrijos Herrera! ¡Viva sus bases, carajo! ¡Viva!